Cuando pensamos en el cambio climático, normalmente solemos imaginarnos volcanes, asteroides o algún evento extremo que cambió el clima. Pero la verdad es que hubo un momento en la historia de la Tierra en donde la vida misma jugó un papel clave en el cambio del clima. Y no fue emitiendo carbono, sino atrapándolo. Hace 320 millones de años, durante el Carbonífero, los continentes se encontraban unidos conformando Pangea. A su vez, este se encontraba rodeado por un inmenso océano que conocemos como Pantalaza. La superficie de la Tierra era muy plana y de poca elevación, lo cual favorecía para que existieran vastas zonas de inundación periódicas, que normalmente se encontraban cerca del Ecuador. En estas regiones se desarrollaron enormes bosques tropicales, los cuales eran muy diferentes a lo que conocemos en la actualidad. Aún no existían los angiospermas, por lo cual estos se encontraban dominados por licofitas arborescentes, helechos gigantes, colas de caballo y plantas con semillas primitivas. Estos eran ecosistemas muy productivos y eran capaces de fijar grandes cantidades de carbono atmosférico por medio de la fotosíntesis. Cuando una planta muere, el carbono que ha sido fijado por medio de la fotosíntesis es regresado hacia la atmósfera, ya sea por la combustión o por oxidación. Pero en el Carbonífero sucedió algo completamente distinto. Estos bosques crecían en ambientes pantanosos, los cuales eran suelos saturados de agua y con muy poco oxígeno. En estas zonas anóxicas, los organismos descomponedores no pueden realizar muy bien su tarea, por lo cual la materia orgánica se va acumulando y por ende el carbono no es liberado de nuevo hacia la atmósfera. Cuando la productividad supera a la descomposición, el carbono deja de circular en el sistema, ya que este se queda atrapado en el subsuelo. Y esto fue lo que ocurrió durante el Carbonífero tardío y parte del Pérmico temprano. Grandes cantidades de biomasa vegetal quedaron atrapadas en sedimentos, formando turba, lignito y con el tiempo, carbón. Sí, gran parte del carbón que utilizamos en la actualidad empezó a formarse hace 320 millones de años. Y te preguntarás, ¿cómo es que sabemos que este carbono ha sido enterrado principalmente por procesos biológicos? Bueno, la respuesta está en los isótopos del carbono. Existe el carbono 12, el cual es muy estable y el más abundante. El carbono 13, que es muy estable, y el carbono 14, el cual es radiactivo y normalmente se utiliza para dataciones, pero de ese hablamos en otro video. El carbono 12 y el carbono 13 sirven como guías, ya que en los procesos biológicos suelen fraccionarse. Las plantas, al hacer fotosíntesis, prefieren el carbono más ligero, el carbono 12. Cuando grandes cantidades de materia orgánica ricas en carbono 12 quedan atrapadas, el carbono restante en la atmósfera y en los océanos se vuelve relativamente más rico en carbono 13. Por eso, aumentos en la proporción de carbono 13 registrados en rocas y en sedimentos son una evidencia clara de que hay un enterramiento biológico de carbono a gran escala. Durante mucho tiempo se creyó que este secuestro del carbono era debido a que hacía falta de hongos especializados en descomponer la lignina. Pero la verdad es que el registro fósil de los hongos es muy escaso, por lo cual no podemos decir esto con certeza. Además, ciertos estudios indican que las condiciones ambientales, especialmente la anoxia en los suelos, explica mejor una baja tasa de descomposición que un factor puramente biológico. Todo este secuestro del carbono trajo consecuencias directas hacia la atmósfera. Las concentraciones del dióxido de carbono comenzaron a bajar sostenidamente. Reconstrucciones del ciclo del carbono demuestran que durante el Carbonífero el dióxido de carbono atmosférico cayó a valores sorprendentemente bajos. ¿Cómo sabemos que esta caída del dióxido de carbono fue importante para el clima? Bueno, con registros geológicos y modelos climáticos que permiten realizar modelos de cómo habría respondido la Tierra a diferentes niveles del dióxido de carbono. Estos demostraron que sin esta caída del dióxido de carbono, el clima en el Carbonífero no habría sido glacial, incluso aunque los continentes se encontraran en latitudes altas.
La tectónica preparó el escenario, pero fue el carbono quien decidió el clima. A medida que el planeta se enfrió, los hielos se fueron expandiendo. El sistema climático entró en un estado frío relativamente estable. En este proceso, la biosfera terrestre no fue un activo pasivo, sino una fuerza capaz de cambiar la atmósfera y el clima global. Durante mucho tiempo se creyó que la biosfera del Carbonífero era poco eficiente o incluso subdesarrollada. Pero la verdad es que el registro fósil nos demuestra otra historia. Los ecosistemas de este periodo muestran una notable capacidad de reorganización. Cambios en la composición de los bosques, expansión y retracción de distintos grupos vegetales y respuestas claras a variaciones en el clima, el nivel del mar y el dióxido de carbono atmosférico. No eran sistemas simples, sino ecosistemas dinámicos y altamente adaptables. Como consecuencia secundaria de este enterramiento masivo de carbono, los niveles de oxígeno atmosférico aumentaron significativamente. Este exceso de oxígeno permitió que los insectos que respiran por difusión directa alcanzaran tamaños gigantes, algo imposible en la atmósfera actual. No fue una causa del cambio climático, pero sí es una evidencia muy visible de una atmósfera muy diferente a la que conocemos hoy. Este sistema no fue permanente. A finales del Carbonífero, cambios en el clima, los niveles del mar, así como la vegetación, hicieron que estos bosques pantanosos colapsaran, por lo cual el enterramiento del carbono se redujo y por ende el dióxido de carbono atmosférico aumentó gradualmente. Es muy importante mencionar algo. Estos procesos fueron moldeados por la Tierra durante millones de años y hoy, en contraste, estamos causando cambios altamente significativos en un abrir y cerrar de ojos geológico. La historia del Carbonífero no se trata sobre el clima, se trata de equilibrio, de lo que ocurre cuando la vida interfiere en el ritmo del planeta. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y si no es mucho pedir, te pido que le des like, que dejes algún comentario, que compartas y que, claro, si no estás suscrito, que te suscribas. Eso a mí me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.